El objetivo principal del servicio es tratar de garantizar una atención integral del paciente que no tiene opción de curación de cualquier tipo de enfermedad, o sea, independientemente de la etiología que le lleve al paciente en una etapa determinada de su vida, comprendiendo lo que esa atención médica hasta el final de su vida, inclusive su muerte, y el duelo de la familia que pierde ese ser querido, es una obligación de todo equipo de salud. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental es aliviar el sufrimiento que la etapa terminal de una enfermedad y de la vida produce en el paciente y el impacto que causa en su familia. Tratar de informar a los especialistas de otras áreas respecto a identificar tempranamente, ¿sí?, a los pacientes en etapa terminal, de tal manera que ellos tempranamente tomen en consideración, ¿sí?, la posibilidad de seguir haciendo tratamientos o aplicando tratamientos que van a resultar útiles, ¿sí?, e ir limitando el esfuerzo terapéutico curativo. Van disminuyendo y los cuidados paliativos van aumentando. Eso es lo ideal. Los cuidados paliativos específicamente van dirigidos a enfermos que llegan a vivir la etapa terminal de su enfermedad. Es decir, cuando los servicios que han estado tratando la enfermedad de base de cualquier persona llegan a un punto en el cual reconocen que todos los tratamientos han sido inútiles para tratar de curar la enfermedad o de controlar los síntomas graves que causan mucho sufrimiento a estos pacientes. Se determina entonces que es un punto importante de tomar en cuenta que debe haber un momento en lo que es el tratamiento médico de estos pacientes en el que se reconozca que hay que parar los esfuerzos de orden curativo y empezar o intensificar, que es lo más adecuado, los tratamientos de orden paliativo. Y tiene por objeto también los cuidados paliativos no solamente el alivio del sufrimiento físico, sino también el sufrimiento emocional que esto ocasiona al paciente, y también tratar de subsanar o de aliviar cualquier impacto en el orden espiritual. Hablo de esto porque justamente cuando alguien recibe una mala noticia de que tiene una enfermedad grave, y peor si es que llega a un estado de no tener posibilidad de curación, y hay sufrimiento, hay afectación que causa sufrimiento importante en la familia y en el paciente, sí, generalmente hay un fracaso de orden espiritual. Uno comienza a cuestionar las creencias que ha tenido, a cuestionarse por qué a él le está pasando esto, por qué a mi familia esto, y eso ocasiona también un fracaso y un sufrimiento que tiene que ser subsanado y apoyado de alguna manera. Los cuidados paliativos pretenden eso justamente, o sea, tratamiento integral desde el punto de vista de tomar en cuenta que el ser humano es íntegro, físico, emocional y espiritualmente, ¿sí? Y considera también desde el punto de vista de atención médica integral de que se debe atender todas las etapas de la vida del individuo, y considera por lo tanto la muerte parte del ciclo vital que debe por lo tanto ser atendido. Entonces, tratar, a nadie le enseñan en la facultad a tratar o a asistir en la muerte de un paciente, ¿sí? Entonces, ese vacío creado en la formación previa que tenemos profesionales de la salud es el que pretende llenar los cuidados paliativos, es decir, que no salgamos corriendo cuando alguien se muere o está por morirse. Unidades de cuidados paliativos, yo creo que la más antigua es la de Soca, Guayaquil, ¿sí?, del Hospital del Instituto Oncológico Nacional Juan Tancamarengo, en Guayaquil, que lleva muchos años trabajando en lo que es tratamiento de dolor y cuidados paliativos. En Quito, yo creo que los que más experiencia tienen es el equipo de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, que incluso acaban de comenzar a funcionar como un hospital que tiene la especialidad o sea, que tiene su infraestructura es especializada para dar cuidados paliativos, ¿sí?, que tiene una característica diferente a los hospitales de agudos o a los hospitales de especialidades, ¿no? Entonces, ellos, yo creo que están haciendo también algún trabajo en Solca. Hay otros lugares como el ABI, está la Clínica Guadalupe, donde se menciona que se da cuidados paliativos, pero yo no podría hablar del tipo de servicio ni de la actividad. Y está la unidad de cuidados paliativos del Hospital Militar, ¿no?, que tenemos ya como 7 años tratando de implementar esto. Cuesta mucho trabajo porque no se comprende la necesidad de hacerlo. Aquí hasta hace 8 o 9 años, el paciente que no tenía posibilidad de curación simplemente se lo enviaba a la casa diciendo que ya no hay nada que hacer por el paciente. Los cuidados paliativos son la alternativa al no hay nada que hacer, hay mucho que hacer, pero ya no en el orden de seguir invadiendo al paciente.
no veo ninguna diferencia, ¿no? Cuidados paliativos es simplemente está definido por la Organización Mundial de la Salud como una estrategia de atención médica activa, ¿sí? O sea, desvirtúa todo esto de ya está en fase terminal, no hay nada que hacer. Es tratamiento activo, hay que pasar visita diariamente al paciente, hay que visitarlo en casa, hay que hablar con la familia, el trabajo social tiene un papel importantísimo ahí. Entonces, es multidisciplinario, es el cuidado del equipo médico al paciente y a su familia, como ya expliqué. Y el tratamiento paliativo es prácticamente lo mismo, o sea, no es que haya una diferencia entre lo uno y lo otro. Las estrategias de tratamiento pueden ser farmacológicas, que es lo que más utilizamos en el control de síntomas como el dolor, ¿no? Que es el síntoma que mayor impacto causa y el síntoma con mayor frecuencia se presenta en la fase terminal de la vida. Otros cuidados involucran todo el trabajo de enfermería, del trabajo social, de psicología clínica, especializada en cuidados paliativos, el tratamiento médico especializado en cuidados paliativos y que engloba esta atención integral y activa de la que estoy hablando. Y si nos referimos al término tratamiento, se refiere a los medicamentos que utilizamos para esto, que evidentemente hay un grupo de medicamentos son los que más se utilizan. Y yo creo que son lo mismo, tratamiento y cuidado paliativo, pues son lo mismo. Lamentablemente tengo que decirle que llegan muy tarde. Yo hablaba antes de que los cuidados paliativos deberían partir en la atención de un paciente de manera temprana. No, a pesar de que aquí en el hospital hemos corregido eso y no es casualidad que estamos junto al servicio de oncología, porque lamentablemente la realidad sigue siendo de que muchos pacientes llegan a su primer diagnóstico oncológico con etapas avanzadas del cáncer, independientemente de la causa. Entonces los oncólogos ven ya que van a tener una limitación en su tratamiento y ven un mal pronóstico de tratamiento oncológico específico y los pasan de una vez a cuidados paliativos, así no tengan ningún síntoma, ¿sí? Sino el síntoma que les trajo a consultar, la presencia de una masa, qué sé yo. Van a hacer exámenes y encuentran que ya tienen metástasis. Pero por la cuestión de entregar la información de una manera adecuada, ¿sí? Que también hay que tener cuidado en eso. O sea, nadie le puede decir, ya tiene un cáncer ya avanzado, vaya nomás a cuidados paliativos. Ocurre y no debería ser así. Entonces, lo que hemos corregido aquí es de que informamos a otro paciente de la posibilidad de un mal pronóstico de inicio. Y lo citamos periódicamente con el objeto de ir soltando un poco de información, dosificando la información. Los cuidados paliativos deben partir tempranamente, pero respondiendo a su pregunta, generalmente vienen tarde, especialmente de las especialidades que no son relacionadas con el cáncer. Aquí en la institución, que es donde nosotros trabajamos. Aquí en el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas, muchos de los pacientes que nos piden interconsulta de los otros servicios, urología, cardiología, nefrología, pues nos llaman cuando el paciente prácticamente está moribundo en muchos casos. Entonces la oportunidad de dar un tratamiento paliativo, de informar a la familia, de manejar la información con el paciente, con la familia, de una manera adecuada se pierde. Y lo que terminamos muchas veces asistiendo a hacer el tratamiento de la angustia de la muerte, de la agonía de la muerte, que no debería ser así. Es que al último viaje, al que todos para el que todos nos tenemos que preparar, a ese viaje es el único al que se debe ir uno con la mochila vacía. ¿Sí? Pero en el otro viaje uno mete cosas de la mochila. Pero para este viaje, sí, la muerte, el resultado de la muerte, hay que llegar, o sea, que uno llegue a la muerte con la mochila vacía, subsanar todos los problemas. No, es una especialidad nueva, digamos, en el país. Incluso en los países donde están muy desarrollados los cuidados paliativos, que nacen en Inglaterra, ¿no? Ahí tienen unas instituciones de tipo hospitales, pero diseñados desde la infraestructura, la forma en que están las habitaciones, las puertas, están diseñadas de tal manera que no sean obstáculos para el paso de los pacientes. Son instituciones donde no hay horarios de visita, no hay restricción de visita, o sea, ya pueden ir niños, pueden ir viejos a visitar a los enfermos, puede ir la mascota del enfermo a visitarlo, ¿sí? Estar con él en la cama, o sea, no hay plantas, no como en los hospitales nuestros, que todo es frío, ¿no? O sea, no hay vida por ningún lado, solo están los pasillos y los muebles y los médicos, las batas blancas y todo, y los enfermos. Ahí se trata de dar un ambiente más familiar, ¿no? No será lo óptimo que sería la casa, pero es algo que brinda ciertas facilidades.
En España, por ejemplo, es diferente. Ahí la tendencia es tratar de que el paciente vaya a su casa. Y hay instituciones de ese tipo solo para quienes en los que se ha comprobado que la familia no puede cuidarlos en casa. Nosotros hemos tenido experiencias que no están, digamos, normatizadas porque la forma de atención del Hospital de Fuerzas Armadas no lo permite, o sea, no está previsto en ninguna prestación de servicios del hospital la visita domiciliaria operativa. Pero lo hemos hecho en concordancia con la familia, o sea, viene el familiar en su vehículo y lleva a uno de nuestros médicos a la casa. Entonces, el impacto emocional que sufre ese paciente y su familia es increíble, ¿no? Entonces, aquí se oyen frases de, no es que usted le ve a él y le alivie él. O sea, no es tal, no es que se alivie la angustia porque dice, vino a verlo. Se ha dicho muchas veces, los tratadistas de cuidados paliativos mencionan de que es una especialidad que podría humanizar la práctica de medicina, porque es observar los aspectos que no los vemos cuando somos especialistas de otras áreas, ¿sí? Partiendo de que no retrasamos al paciente, ¿sí? Ni lo dividimos en que estoy tratando solo el dolor, pero no me interesa si el paciente tiene un conflicto con su familia. Pero a nadie le gusta esto. A nadie le gusta enfrentarse al paciente al que no se lo puede curar, ¿sí? De hecho, ustedes deberían preguntarse como estudiantes de medicina, ¿no? ¿Sí? Decir, a ver, ¿yo por qué entré a la facultad? ¿Por qué quiero ser médico o médica? ¿Sí? Y generalmente la respuesta es que me gustaría curar las enfermedades, me gustaría descubrir la cura del cáncer, me gustaría aliviar el dolor de las personas, ¿no? Nunca nos han puesto en la facultad y tampoco ustedes deben haberse preguntado así, ¿y si no se puede? Entonces la opción son los cuidados paliativos. Entonces nace aquella frase antigua de decir que los médicos sí, no están, a veces están para curar, ¿sí? Pero siempre deben estar para aliviar y acompañar. Esta es la política nacional, la guía práctica de práctica clínica de cuidados paliativos. Esta práctica se diseñó en el Ministerio de Salud Pública, estuvimos trabajando todas las instituciones que de una u otra manera teníamos inquietud por hacer cuidados paliativos, ¿no? Se han intervenido a nivel nacional varias instituciones. Se hizo la Política Nacional de Cuidados Paliativos y está previsto que en el país se tengan equipos de cuidados paliativos en los hospitales de especialidades como este, ¿no? Y se denominan unidades hospitalarias de cuidados paliativos. Está previsto en esa política nacional, pero que esperamos que haya un compromiso realmente de las autoridades, porque hay que invertir dinero en eso, en construir unidades independientes de cuidados paliativos que puedan estar enlazadas con esto, o sea, relacionadas, ¿sí? Y existe está previsto también esta política que se creen los equipos de visita domiciliaria de paliativos, que dependan de las unidades hospitalarias. Entonces, los esfuerzos que se han hecho, sí, o sea, hay una política nacional que personalmente, como Ramiro Rueda lo digo, sí, es muy bonita en el papel, porque hay que ir cumpliendo ciertas cosas que están previstas ahí, fundamentalmente partiendo de la preparación adecuada de los equipos que van a conformar esos servicios. Estos cuidados paliativos es una especialidad médica y hay que reconocer que los médicos deben formarse, las enfermeras deben formarse, los psicólogos deben especializarse en cuidados paliativos y así todo el equipo, para comprender y enfrentar las situaciones que se presentan al final de la vida en una etapa terminal de una enfermedad. Entonces, esfuerzos hay. Yo pienso de que sí, esto debe llegar a completarse. Hay gente que ha trabajado mucho y que sigue trabajando en el ministerio comprometida con esto, que hay que reconocer la labor que ellos hacen, ¿sí? Y hay que comprender también las limitaciones de las prioridades que da la autoridad sanitaria. O sea, es mucho más importante tratar una posibilidad de una epidemia por algún mosquito que está por ahí molestándonos, que formar personal en cuidados paliativos. Inconscientemente es la formación que recibimos en la facultad. Ya, la facultad deben ser curativos. Sí, o sea, nosotros estamos para curar, por lo tanto deben haber enfermos. Si no hay enfermos, no tenemos trabajo, teóricamente, ¿no? Ustedes tienen que revisar los sistemas nacionales de salud de algunos países donde los hospitales grandes se cierran, porque hacen una adecuada prevención de las enfermedades, ¿sí? Nosotros acá estamos inaugurando hospitales casi todos los días, ya por poco, ¿no? Entonces quiere decir que nuestros sistemas están mal, tenemos muchos enfermos. El ser humano envejece, y al envejecer y al ir aumentando la expectativa de vida, es más probable que se presenten enfermedades degenerativas o, como el cáncer,
que llevan a los pacientes a etapas terminales, así, donde la curación es imposible y por lo tanto los cuidados paliativos son una necesidad. Entonces, tan importante cambiar el tomógrafo como es importante crear los servicios de cuidados paliativos. Ahora, hace 4 años no se hablaba del ministerio de esto, lo cual ya es, para contestar tu pregunta, es un avance tremendo. Que haya una política nacional de cuidados paliativos, de que haya alguien que está llevando adelante esta política poco a poco, luchando contra todo lo que frena su desarrollo, es importante, ¿no? Que donde debemos atacar es en la formación de prioridad. O sea, ahí se debe hablar de qué son los cuidados paliativos, qué es el derecho al tratamiento del dolor, qué es el derecho a una muerte digna. ¿Sí? Para que haya profesionales jóvenes que se interesen en esto, es decir, no, al final entre ser cirujano cardiotorácico y hacer cuidados paliativos, no lo vean como no, más prestigio da ser un gran cirujano cardiotorácico. ¿Sí? Tanto prestigio puede dar ser un buen paliativista también. ¿Sí? Y las satisfacciones son de otra índole. Reconociendo que la muerte es parte del ciclo vital, como os dije hace un rato. ¿Sí? Pues cuando yo puedo realizar una cirugía de corazón abierto y salvar a un niño, perfecto, y eso dará mucha satisfacción y mucho prestigio profesional. Pero cuando una persona llega a un momento en el cual todos los esfuerzos de los colegas de otras especialidades son inútiles, pues no hay que abandonarlos. Y tanto prestigio e importantes que cuidemos de esa persona, ¿sí? Como se le cuidó tal vez cuando esa persona nació, con la misma dedicación y el mismo esmero y el cuidado de tomarlo con cuidado, porque estaba naciendo un niño pequeño. Cuando llega el ocaso de la vida, ese cuidado y ese esmero debería ser igual por parte del equipo médico.